Quiero, antes de iniciar con lo que quiero comentarles, manifestar que coincido en gran parte con lo manifestado por la diputada Cristal. Yo creo que hace mucha falta el traer a este Congreso más el diálogo, la apertura, ¿verdad?, los acuerdos, privilegiarlos aún más. Creo que hace mucha falta y bien le caería, porque yo he encontrado disponibilidad de las fuerzas políticas para hacerlo. Hay que valorarlo y tomarlo en consideración. Sin embargo, también voy a hablar precisamente de la reforma y a lo que venimos a esta tribuna. Estamos de acuerdo en la mayor parte de ella porque atienden uno de los principales puntos que creemos va a transformar la práctica del ejercicio democrático de elecciones en el Estado. Por muchos años ha existido un fraude en la manera en la que se reparten los votos de los partidos políticos y, de espaldas a la sociedad, se regalan como si fueran dueños de los mismos. Estos convenios que hoy se extinguen en esta reforma, creo que valen la pena manifestarlos como uno de sus grandes logros. Los convenios en los que se transfieren votos no es otra cosa más que engañar a los electores cuando estos votan por un partido político y mediante un contrato se los pasa a otro por el que la gente nunca votó, y sin embargo les dan representaciones, escaños en el Congreso y les dan prerrogativas públicas. Esa es lo que venimos a señalar como un gran éxito de la reforma. El que no existan este tipo de convenios no va a ser otra cosa más que darle la oportunidad a los electores de votar claramente quién quiere que los represente y por el que no, y esto va a ser el gran logro de extinguir los convenios. En el tema del financiamiento público, nosotros aquí presentamos una iniciativa de ley que busca extinguir el financiamiento público a partidos políticos. Estamos conscientes que en este dictamen no le corresponde, puesto que la reforma tiene que ser una reforma constitucional y de manera responsable no vamos a venir a desacreditar un dictamen por no contener nuestras propuestas, porque no es aquí ni la materia ni la competencia en donde corresponde. Tampoco lo es la revocación de mandato. Nosotros estamos convencidos de la práctica de la revocación de mandato y hemos presentado en esta tribuna la iniciativa de ley para crear la revocación a nivel constitucional. No existe en la ley del Estado porque hay un criterio de la Corte donde lo establece como inconstitucional, y es por ello que nosotros buscamos la reforma constitucional para que exista formalmente en la ley. Decir que lo queremos incorporar aquí, y peor que lo diga quien formó parte de la legislatura que la derogó, porque fue por mandato del tribunal, pues es totalmente ilógico. No puede existir en la ley cuando en la Constitución se prohíbe. La reforma debe de ser constitucional y tampoco podemos venir a desacreditar esta reforma diciendo que no se establece ese mecanismo porque no está al alcance de la legislatura. De la legislatura está el alcance de interponer una iniciativa en el Congreso de la Unión y ya fue aprobado por unanimidad de votos en este Congreso a raíz de una iniciativa de Movimiento Ciudadano. Esperemos que las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión se manifiesten también a favor y sea una realidad de una vez por todas para beneficio de los chihuahuenses, en donde quien mande sean los ciudadanos y puedan retirar de los puestos públicos a aquellos funcionarios que no cumplan con su obligación. Movimiento Ciudadano, en lo que se llega a la reforma, ya lo está haciendo de manera voluntaria en donde gobierna, en los municipios en donde hoy gobierna, como lo es Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan, Puerto Vallarta. Ya existe una figura similar, que es la de ratificación de mandato y que no está prohibido en lo que llega la otra reforma. Quien tenga la voluntad de verdaderamente avanzar en estas figuras lo puede hacer aplicando estos esquemas de participación democrática. Estoy en desacuerdo en una parte, sin embargo voy a decir por qué estamos votando a favor en lo general. Estamos en contra de que se haya establecido el requisito de pedir nuevamente firmas a los independientes, a quienes hoy gobiernan y que quieren utilizar esa nueva figura de reelección, pedirles que junten nuevamente las firmas. Estamos en contra porque se nos hace que, además de todos esos candados que se pretendían establecer en la ley y que gracias a que se ha venido dialogando se están tratando de eliminar la mayoría, es por demás absurdo. Se dice que hay que establecer que nuevamente pidan firmas
los presidentes independientes si quieren reelegirse, porque sospechan que quizá hoy ya no tengan esa simpatía popular. Yo les voy a mencionar nada más unos números para que tengan de referencia si en realidad tienen o no la simpatía popular. En Juárez, al candidato independiente Armando Cavada le pedían que consiguiera 29,000 firmas para poder ser aspirante a presidente. Él, en el tiempo que le establecieron, reunió más de 88,000 contra 29 que le requerían. En Parral le pedían al candidato independiente Alfredo Lozoya 2,430 votos. Él consiguió más de 13,000 firmas. En la votación constitucional en Ciudad Juárez, Armando Cavada obtuvo más de 200,000 votos, más del 50% a propósito de la iniciativa de la segunda vuelta electoral, que busca que ningún gobernante tenga menos de la simpatía del 50%. Aquí hay una muestra clara de cómo se ganan las elecciones, a diferencia de otros municipios en donde se gobierna, como en Cuauhtémoc, Acción Nacional, donde el gobernante en el municipio obtuvo el 40%, o en Jiménez, el PRI, que también obtuvo el 40%. Aquí en Ciudad Juárez, un independiente al que dicen ustedes que quizá ya no lo quieren, obtuvo más del 50%. En Parral, donde también dicen que quizá ya no quieren a Alfredo Lozoya al caballo, obtuvo él más del 50% de los votos. Esto se los pongo como una muestra de que ese argumento que quizá ya no lo quieren y por eso les preocupa que tengan que ir a pedir nuevamente firmas, creo que no les va a quedar claro a los ciudadanos que ese es el objetivo. El objetivo es claro porque viene acompañada de una serie de propuestas que eran candados a los independientes. El temor de que sigan participando personas ajenas a los partidos políticos debe de terminar porque es una demanda de todos los ciudadanos. El sistema de partidos ha venido deteriorándose por estas prácticas. Démosle rienda suelta a los ciudadanos y que ellos sean los que queden firmes en demostrar si pueden o no pueden. Que gobiernen bien y que demuestren que lo hacen bien de acuerdo a sus obras y a sus cuentas rendidas. No seamos nosotros los que tratemos de evitar que continúen en ese sentido. Es por ello que yo tuve la atención de buscarlos y preguntarles qué opinaban respecto a estos candados que se les estaban poniendo. Y me decían y coincidían los alcaldes independientes: déjalos que sigan poniendo obstáculos porque nosotros vamos del lado de la gente. Vamos a brincar cualquier obstáculo y vamos a juntar, si no es el doble, el triple de firmas para demostrar que la ruta independiente sigue firme y pueden ganar las siguientes elecciones, y no nada más estas figuras, sino muchas más que seguramente se van a incorporar en el próximo proceso. Agregar hay una reforma al artículo 228 de la ley electoral que habla de los topes de financiamiento privado que tienen los candidatos independientes. Y lo expondré de la siguiente manera. Los candidatos independientes, como todos sabemos, no tienen un apoyo de recursos públicos, más que una fórmula muy escueta de donde si la llevamos a cabo, podemos ver cómo en el proceso electoral pasado cada candidato independiente tenía la cantidad asignada por recursos públicos de 30,000 pesos, cada uno de los candidatos. Si nosotros hablamos de el financiamiento público de los partidos políticos, podemos encontrar que el recurso que se le destinó a cada partido político en Chihuahua fue de más de 20 millones para Acción Nacional, 12 millones para el PRI, 9 millones para Nueva Alianza. Y así, si nos ponemos de ejemplo en el partido político que mayores recursos tuvo, son 20 millones de pesos de gastos de campaña. Si aplicamos una fórmula aritmética que no es lo que aplica normalmente como estrategia electoral, pero suponiendo que se aplicara por el nivel de población que tiene cada territorio, en Ciudad Juárez, que tienen más del 40% de los habitantes, estaríamos hablando que la inversión del partido con mayores recursos estaría dada para 8 millones de pesos en la ciudad, más lo que es la estructura partidista con gastos ordinarios también cubiertos que se suman a esta bolsa. Esto es solo para gastos de campaña.
con una estructura y un equipo de campaña que tiene una candidatura a alcalde también, con un equipo de su planilla, con 9 aspirantes a diputados locales de ese partido que tiene los 8 millones, sumado en este proceso que viene a otros 4 diputados federales. Pues estamos hablando de todo un andamiaje de candidaturas y de estructura financiadas con grandes cantidades de dinero de recursos públicos. ¿En contra de quién? De un candidato independiente que no tiene gastos públicos más que 30,000 pesos, que por cierto en la elección pasada el candidato independiente de Juárez, como el de Parral, no los recibieron porque era más bien una cantidad ridícula en ese sentido. Sin embargo, la ley prevé y le dice a los independientes, bueno, pues esa cantidad te vamos a dar, pero si tú quieres, junta dinero con tus simpatizantes, con tus amigos, pero tú ráscate con tus propias uñas. Lo que nos dice la ley es que se les dice rásquense con sus uñas, pero se les amarra la mano. ¿Por qué? El artículo 228 habla de que el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso el 50% del tope de gasto para la elección de que se trate. Es decir, el tope de campaña en general aplica para los partidos políticos y también para los independientes, es el mismo tope, pero le dicen al independiente, tú financiate con dinero privado, pero que el dinero privado no rebase el 50% de lo que es mi tope como partido. En un artículo le decimos que el tope es el mismo, pero en la práctica no es el mismo porque está limitado en financiamiento privado hasta el 50% y no tienen recursos públicos. Entonces, prácticamente esta ley está creando una condición dispareja de un 50% en las probabilidades de participar con recursos en la campaña. Y no estoy hablando de recursos públicos, estoy hablando de recursos privados, que es lo primero que crea una gran diferencia en la participación y una disparidad en el trato que se le está dando. El de partido político contiende con recursos públicos, el independiente con sus propios recursos, pero aparte le decimos que aunque sean sus propios recursos, no puede gastar en financiamiento privado más del 50% de lo que el partido va a erogar. Entonces, es una verdadera burla si dejamos el artículo como está. Esto yo entiendo que no es una reforma que se está proponiendo, pero es una disposición injusta por todos lados donde lo veamos, en donde un independiente tiene un reto muy grande que cubrir en una adversidad como la de conseguir recursos y aparte limitarlo al 50%. La propuesta es muy sencilla, dejar que el tope sea igual, ni siquiera se está pidiendo que le aumenten los recursos públicos, solamente se le está pidiendo que en el caso de que el independiente tenga posibilidades de que sus simpatizantes lo apoyen, pues lo apoyen al tope de lo que tienen sus adversarios que tienen estructura partidista. Lo único que le estamos pidiendo es que el tope sea realmente el mismo, para que estén no en igualdad de circunstancias porque el origen del recurso es distinto, pero sí en igualdad de circunstancias en cuanto al tope de campaña. No hacerlo sería decirles que sigan contendiendo con la imposibilidad de estar por lo menos en esa igualdad de circunstancias. Creo que es una propuesta sencilla, clara, y si hay el deseo de votar, porque esto lo planteamos de alguna manera en comisión, yo sí pediría que quien no esté de acuerdo con esto dé un argumento, porque para mí la verdad es que es totalmente ilógico no hacerlo. Lo que menos podemos hacer es dejarlo el tope en el mismo nivel. Muchas gracias. Solicito que se la reserva para que se estudie.